Hola, buenas. Bueno, después del veranito y de las vacaciones vamos a comenzar con un nuevo vídeo, esta vez dedicado a la estadística, y vamos a empezar con conceptos muy elementales. Son tan elementales que son los mismos para cuarto de la ESO como para primero de la ESO. Entonces vamos a empezar con estas nociones básicas. Conceptos elementales de estadística. Vale, primero, ¿qué es la estadística? La estadística es la ciencia que utiliza conjuntos de datos numéricos para obtener, a partir de ellos, propiedades y caracteres de una población, sin tener que estudiar todos sus individuos por separado. Lo que queremos son estudiar características y propiedades de conjuntos de datos. Vale, la población es el conjunto formado por todos los individuos sobre los que se realiza un estudio estadístico. Que tenga el nombre de población no quiere decir que sea una población de personas. Puede ser una población de palomas, puede ser una población de árboles. La población puede ser un conjunto de bombillas que queremos estudiar su duración. O sea, vamos a llamar población a este conjunto de elementos al que queremos estudiar. Otro concepto es el de muestra estadística. Una muestra estadística es el subconjunto de la población sobre la que se hace el estudio. Vale, a veces no es viable hacer el estudio sobre toda la población y lo que hacemos es coger una parte de ella para estudiarla, sería la muestra estadística. Vamos a verlo con un ejemplo. Dice, averiguar la vida media de una determinada marca de bombillas. Es lo que hemos comentado hace un momento. Si yo quiero hacer el estudio, saber cuánto duran por término medio una marca de bombillas, y lo que hago es coger y encender todas las bombillas de la marca, pues obviamente me voy a quedar sin nada que vender. Así que lo que hacemos es, si esto es toda la población de bombillas, todas las que tenemos fabricadas, nosotros lo que vamos a hacer va a ser quedarnos con un subconjunto. Cogemos un subconjunto que sea suficientemente amplio y las estudiamos. Las ponemos, las encendemos y comprobamos cuánto duran. Y lo que nos duren estas bombillas, pues hacemos la media y sería la media de duración de todas las demás. O sea, ya vemos que a veces no se puede utilizar toda la muestra y lo que hacemos es quedarnos con un subconjunto de ella. Lo mismo si queremos hacer un sondeo electoral. Bueno, pues hacerlo a toda la población es hacer unas elecciones. Si lo que nosotros queremos es predecir de alguna forma lo que va a suceder antes de hacer las elecciones, lo que hacemos es tomar una muestra. Vale, vamos a ver qué tipos de muestreo hay. Tenemos el muestreo aleatorio y el muestreo aleatorio estratificado. El muestreo aleatorio es coger toda la población y coger aleatoriamente pues los elementos que nos salgan. ¿Vale? ¿Y qué es el muestreo aleatorio estratificado? Es cuando la población, de alguna forma, lo dice la palabra estratificado, es como si tuviera capas o niveles, y entonces si queremos que sea representativo tenemos que coger pues de todos los niveles, no podemos coger y limitarnos a uno solo, ¿vale? Bueno, pues un ejemplo de este muestreo aleatorio estratificado sería el sondeo electoral que he dicho hace un momento. Si nosotros si tenemos toda la población y tomamos aquí gente al azar en esta zona de la ciudad, por ejemplo, que puede ser un barrio residencial, pues lo que nos va a salir va a ser lo que opina este barrio de la ciudad. Pero lo que opine este barrio de la ciudad no va a ser lo que opinen todos los demás, porque tendrán una problemática diferente. Así que, si nosotros queremos saber qué es lo que va a votar en una determinada ciudad toda la población, lo que tenemos que hacer es
que se tenga en cuenta a las clases de población. Y bueno, tampoco podemos coger y decir, vale, ya hemos tenido en cuenta, pues, los barrios muy ricos, los barrios ricos, la clase media baja, la clase más baja. Vale, no podemos simplemente coger e ir tomando de cada sitio. Imaginaos que solamente preguntamos a mujeres entre 35 y 50 años lo que van a votar ellas. Bueno, pues obviamente eso no es lo que vaya a salir, aunque preguntemos en todas las clases. Así que no solamente nos tenemos que preocupar de las clases de la población, sino que tendremos que tener en cuenta que haya una buena distribución de edad, de sexo. Habrá que tener en cuenta pues todos estos factores. Y luego ya, pues si tenemos en cuenta las clases sociales, si tenemos en cuenta el sexo y luego pues las franjas de edad, ¿vale? Eso en cada estrato. Bueno, pues esto sería, así a grosso modo, lo que sería un muestreo aleatorio estratificado, que es tener en cuenta todas esas subclases dentro de la población inicial. Vale, vamos a pasar ahora a ver qué es una variable estadística. Variable estadística es la característica o propiedad objeto de estudio. Vale, va a ser lo que nosotros queremos estudiar, la propiedad que vamos a estudiar. Podemos querer estudiar algo que tenga, que sea cualitativo o algo que sea cuantitativo. Una variable estadística será cualitativa si no se puede expresar mediante una cantidad o un número. Y al contrario, será cuantitativa cuando sí se puede expresar mediante un número o mediante una cantidad. Dentro de las cuantitativas tenemos dos clases. Tenemos las cuantitativas discretas y las cuantitativas continuas. Cuantitativas discretas cuando toman valores aislados. Imaginaos, o toma el 3, o toma el 5, o toma el 7, pero ya no puede tomar más valores. Continua, cuando puede tomar todos los valores de un intervalo. Si puede tomar todos los valores, imaginaos, entre el 0 y el 2, ya son infinitos valores los que hay entre el 0 y el 2. ¿Vale? Bien, pues vamos a ver ejemplos de esto. Lo he agrupado en este esquemita. Dice, tipos de variables estadísticas. Cualitativas, ya digo, las que están descritas por cualidades y no se pueden representar por números. No números. Y por otro lado, las cuantitativas, que son las que sí que se pueden representar por números. Dentro de las cualitativas, que hemos dicho que son cualidades, bueno, pues podríamos hacer el estudio del color de ojos de los niños de una clase, o de los juguetes preferidos de los niños de una guardería. Estos serían estudios cualitativos. O imaginaos el color de coche que más se vende en una determinada marca. Eso sería cualitativo. Vale, dentro de las cuantitativas hemos dicho que había discretas y continuas. Discretas, pues por ejemplo, el número de hijos de los obreros de una fábrica. Pueden tener o 0, o 1, o 2, o 3, 4... etcétera, pero no pueden tener 3,5 ni 4,2. Entonces no pueden tomar todos los valores de un intervalo. Continuas. Por ejemplo, el peso de los alumnos o de las alumnas de cuarto de la ESO. Si yo hago el estudio y pienso en un mínimo de 40 kilos y en un máximo de 100, estos alumnos van a poder tomar cualquier valor de este intervalo. Alguien podría estar en 41,5, pero es que, bueno, eso es muy poquito, sería casi problemático, salvo que fuera alguien bajito.
vamos a pensar, alguien que pese 52 kilos y medio. Pero es que puede haber alguien con 52,6 y alguien con 52,65. Vale, pues se pueden tomar infinitos valores dentro de este intervalo. ¿De acuerdo? Bueno, pues por eso se diría que es continua. Vamos ahora a realizar, a ver lo que sería una tabla de frecuencias y a ver un ejemplo de esto. Dice, para organizar la información recogida se utilizan las tablas de frecuencia. Vamos a ver primero de forma teórica en qué consisten, qué es lo que nosotros podemos recoger, las notaciones y luego lo vemos con el ejemplo. Vale, dice, en una tabla de frecuencias se representan los valores que toma la variable estadística x u y desde 1 hasta n. Si yo tengo diferentes datos, si los voy a llamar x1, x2, x3, x4, x5, así sucesivamente. Entonces, en las fórmulas, esta va a ser la forma de nombrarlos. Y van a ir desde el 1 hasta el n. El n pueden ser 10, pueden ser 20, lo que sea. Vale, la frecuencia absoluta va a ser f sub i, y este es el número de veces que aparece el valor x sub i en el recuento. Imaginaos que yo digo que estoy hablando del número de hermanos que tienen los alumnos de cuarto de la ESO. Y digo, alumnos que tienen 0 hermanos. Este va a ser, o que tienen 1 hermanos. Pongo el x sub 1, que va a ser el 1, y le corresponde, vamos a imaginar que sean 10 personas. Pues esta va a ser su frecuencia, f sub 1. Si yo digo que tengan 2 hermanos, y digo hay 5, bueno, pues este sería el f sub 2. El 0 no lo he puesto porque ya que hemos empezado con si no se iba a ver un desfase, podría haber dicho x sub 1, el valor 0, y esto pues que el f sub 1 le correspondan, por ejemplo, 7 personas que tengan 0 hermanos, x sub 2 cuando hay un hermano, y el f sub 2 asociado que sea el 10 que he dicho hace un momento, el x sub 3 tener 2 hermanos que le corresponda el valor f sub 3 y que sean 5 alumnos tienen 2 hermanos. Bueno, pues fijaros que estos son los x sub i. Y a esto se les llama f sub i, pero la i va cambiando. f sub 1, f sub 2, f sub 3. ¿Vale? Bueno, pues ahora lo que hacemos es, aquí se suman todos esos f sub i. Dice, la suma de todas las frecuencias es n. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si yo sumo la frecuencia que tiene el primer dato, más la del segundo, más la del tercero, así sucesivamente, todos los que haya, el resultado va a ser n. Esto es una forma abreviada de escribir. Quiere decir la suma de todas las frecuencias, desde el que vale 1 hasta el último. Este nos tendrían que decir cuánto es, ¿vale? Bien, estos serían las frecuencias absolutas. Ahora, frecuencia relativa es el cociente entre la frecuencia absoluta y el número total de datos n. Tomamos las frecuencias y las dividimos entre el número total. Si antes yo había dicho que f sub 1 era 7, vale, pues h sub 1 será el 7 dividido entre el total. Vamos a imaginarnos que fueran 30, pues sería 7 entre 30, si 30 fuera el número total de alumnos que yo estoy estudiando, ¿vale? Frecuencia absoluta acumulada. Es a cada valor le vamos asociando la suma de todas las frecuencias absolutas anteriores. Al x1 le asociamos el f sub 1. Al x sub 2 le asociamos el f, a ver que lo pongo bien. Si al x sub 1 le asociamos el f sub 1, que va a coincidir con el f sub 1 minúscula, pero al x sub 2 le vamos a asociar el f sub 2 mayúscula, que va a coincidir con la suma del f sub 1 y el f sub 2.
Y al x sub 3 le asociaremos el f sub 3 mayúscula, que es la suma de todas las frecuencias absolutas anteriores. Y así sería sucesivamente. Digo que luego lo vemos en un ejemplo. Y por último, la frecuencia relativa acumulada, que es coger todas las f sub i mayúsculas y dividirlas entre el número total n. Y esto también equivaldría a sumar todas las h sub i minúsculas anteriores. Lo vemos con el siguiente ejemplo. Dice, se ha realizado un estudio acerca del número de hermanos de los alumnos de cuarto de la ESO de un centro. En el centro hay 60 alumnos de cuarto de la ESO. Y los resultados son estos, de aquí. Vale, esto sería lo primero, sería apuntar cuántos tiene cada uno. Pero luego el siguiente paso es hacer el recuento. El recuento ya lo he hecho yo y he establecido aquí una tabla. Tengo aquí de 0 hermanos, 20 alumnos. Vale, es ir haciendo el recuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. ¿Vale? Y lo hemos puesto aquí. Lo mismo se haría con el 1, con el 2, con el 3 y con el 4. Solamente he puesto hasta el 4. Ya sé que hay gente que tiene muchos más hermanos, pero para que se vea el ejemplo, pues así está bien. Entonces, estos son los datos. Tener 0 hermanos, tener un hermano, tener 2 hermanos, tener 3, tener 4. 0 hermanos lo tienen 20 alumnos. Un hermano lo tienen 28 alumnos. 2 hermanos lo tienen 6 alumnos. 3 hermanos lo tienen 4 alumnos. Y 4 hermanos lo tienen 2 alumnos. Vale, pues ahora nos tocaría la frecuencia absoluta acumulada. Bueno, pensad que esto es el f sub 1, este de aquí sería el f sub 2, este es el f sub 3, este es el f sub 4 y este es el f sub 5. Igual que esto de aquí es el x sub 1, el x sub 2, el x sub 3, x sub 4 y x sub 5. Bueno, pues ahora nosotros tenemos que escribir aquí f sub 1 mayúscula que coincide con f sub 1. Y cuando escribamos el f sub 2, será el f sub 1 sumado con el f sub 2 minúscula. Y para el f sub 3 hay que sumar el f sub 1 con el f sub 2 con el f sub 3. O sea que pensad que sería coger y sumar estos tres. Igual que en el anterior, sería sumar estos dos. Bueno, pues vamos a irlo haciendo. El f sub 1 coincide con el 20. El f sub 2 sería f sub 1 más f sub 2. O sea, sumar 20 y 28, que nos sale 48. Lo escribo aquí. 20 más 28 igual a 48. En el siguiente caso, el f sub 3 mayúscula es sumar estos 3. Como ya tenemos que estos dos son 48, pues es añadirle 6. Así que sería 48 más 6, que son 54. En el siguiente, para el f4, es sumar todos los anteriores, hasta el 4. Y es lo mismo que poner el 54 más el 4. O sea, 58. Y ya por último, la frecuencia acumulada, la que sería el valor f5, es sumar todas estas. Así que tiene que coincidir con el valor de n, que son 60. 58 más 2, 60. Ya tenemos la frecuencia absoluta acumulada. Ahora vamos a ver la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es hacer h sub 1 entre n, h sub 2 entre n, h sub 3 entre n, h sub 4 entre n y h sub 5,
los he puesto mal, es hacer f sub 1 entre n, f sub 2 entre n. Este es el h1, este es el h2, f sub 3 entre n, que sería el h3, y así todos. Entonces vamos a empezar a hacerlo. El primero de ellos es 20 entre 60, que si lo operamos sería 1/3, que es 0,3 periodo. El siguiente sería 28 entre 60, que si lo dividimos nos sale 0,46 periodo. El siguiente, 6 entre 60, que es 1/10, que es 0,1. El siguiente, 4 entre 60, que es lo mismo que 2 entre 30, que es lo mismo que 1 entre 15, y que nos queda 0,06 periodo. Y ya el último, 2 entre 60, que sería 0,03 periodo, obviamente la mitad de 4/60. Vale, si nosotros sumamos todo esto, nos va a salir 60/60, que es igual a 1. Siempre la suma de las frecuencias relativas nos tiene que salir 1. Y ahora vamos a ver la frecuencia relativa acumulada. La frecuencia relativa acumulada se puede hacer tomando directamente f sub i entre n, o sea, aquí sería el f sub 1 entre n, aquí el f sub 2 entre n, o su equivalente. Pensad que, vamos a hacerlo aquí, el f sub 3 entre n es lo mismo que f sub 1 entre n más el f sub 2 entre n más el f sub 3 entre n. Y cada uno de estos es h1, este sería h2 y este sería h3. Entonces hay diferentes formas de calcularlo. Vale, yo lo que voy a hacer va a ser coger la frecuencia absoluta acumulada y la voy a dividir entre n. Así que aquí tengo 20 entre 60, que ya sabemos que es 0,3 periodo. En el siguiente sería 48 entre 60. Que esto sería, a ver, eso es, 0,8. Pensad que equivale también a sumar estos dos. Vale, el siguiente, 54 entre n, que es 54 entre 60. Como hemos dicho que el último es un 0,1, pues esto será un 0,9. 58 entre 60, pues será 0,96 periodo. Y ya el último, que es el 60/60, será la unidad. Y bueno, pues esta sería la tabla de frecuencias en un caso discreto, cuantitativa discreto, cómo tendríamos que rellenarlo. Pero obviamente, luego según lo que vayamos a calcular, nos interesa tener unos datos u otros. Lo vamos a ir viendo en sucesivos vídeos. Bueno, de momento lo voy a dejar aquí. Espero que se haya entendido. Hasta el próximo.